El silencio en el salón era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en mí mientras mis manos, firmes a pesar de los 65 años que las marcaban, sostenían el testamento abierto. La pluma negra temblaba ligeramente en mi mano derecha, no por miedo ni arrepentimiento, sino por la adrenalina pura que recorría mis venas. Mi hijo Sebastián estaba de pie frente a mí, con ese rostro que alguna vez fue el de un niño inocente, pero que ahora mostraba una mezcla de incredulidad y pánico. A su lado, Valeria, mi nuera, tenía la boca abierta en una expresión de shock absoluto. El notario, el señor Herrera, observaba la escena con profesionalismo incómodo, ajustándose los lentes mientras yo trazaba una línea gruesa, definitiva, sobre el nombre de mi único hijo. Cada centímetro de esa línea negra representaba años de dolor acumulado, de silencios tragados, de humillaciones soportadas con dignidad. Y todo había comenzado con una simple caja de regalo vacía, y esas palabras que aún resonaban en mis oídos como campanadas funerarias: es lo que mereces. Pero para entender cómo llegamos a este punto, es preciso volver 3 meses atrás, a una tarde de domingo que prometía ser ordinaria. El sol de marzo entraba por las ventanas de mi pequeño departamento en el barrio de San Telmo, iluminando las fotografías que colgaban de las paredes, fotografías de una vida que parecía pertenecer a otra persona, una mujer más joven, con el cabello todavía oscuro, sonriendo junto a un hombre que había sido mi esposo durante 30 años, antes de que un infarto se lo llevara hace 5. Fotografías de Sebastián en diferentes etapas de su vida, en su primer día de escuela, su graduación universitaria, su boda con Valeria hace 3 años. En todas esas imágenes yo aparecía sonriendo, orgullosa, la madre devota que había sacrificado todo por darle lo mejor a su hijo. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía saber mirando esas fotografías perfectas, era que yo guardaba un secreto que había mantenido oculto durante 40 años, enterrado bajo capas de normalidad y respetabilidad. Antes de conocer a mi difunto esposo, antes de convertirme en la señora Elena Montero de Peralta, yo había sido otra persona. Había sido Elena Ríos, una mujer que trabajaba en el mundo del arte, no como la respetable maestra de historia del arte que todos conocían, sino como falsificadora de cuadros. Una artista del engaño que podía replicar cualquier obra maestra con tal precisión que incluso los expertos dudaban. Había dejado esa vida atrás cuando conocí a Roberto, cuando decidí que quería una existencia diferente, limpia, honorable. Había quemado todos los puentes con ese pasado, o eso creía. Aquella tarde de domingo, mientras preparaba el té en mi pequeña cocina, escuché el timbre. Era Sebastián, acompañado por Valeria. Mi corazón se llenó de alegría al verlo, aunque esa alegría siempre venía mezclada con una punzada de ansiedad. Valeria nunca me había mirado con cariño. Desde el día en que Sebastián la trajo a casa por primera vez, supe que ella me veía como una amenaza, como la suegra entrometida que aparece en todas las comedias televisivas. Pero yo había intentado ser diferente, había intentado darles espacio, respetar su matrimonio, no ser esa madre posesiva que no puede soltar a su hijo. Entraron sin saludar, con la calidez habitual. Sebastián parecía tenso, evitando mi mirada. Valeria, en cambio, me miraba directamente con esos ojos verdes que alguna vez me parecieron bonitos, pero que ahora brillaban con algo que no podía descifrar. Llevaba un vestido caro, de esos que ella siempre lucía para recordarme sutilmente que venía de una familia con más recursos que la nuestra, que mi hijo había ascendido al casarse con ella. Me senté en mi sillón favorito, el de terciopelo gastado que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario. Ellos se acomodaron en el sofá demasiado juntos, demasiado rígidos. Valeria sostenía una caja envuelta en papel dorado, con un moño plateado perfectamente atado. Mi cumpleaños no era hasta dentro de 2 semanas, pero pensé que tal vez querían adelantarse. Tal vez habían planeado un viaje y no podrían estar presentes en la fecha exacta. Sebastián se aclaró la garganta. Ese gesto lo conocía bien. Lo hacía desde niño cuando estaba nervioso o cuando tenía que decir algo que no quería decir. Vi al niño de 8 años que solía quedarse despierto, esperándome cuando yo llegaba tarde del trabajo, al adolescente que me abrazaba después de cada pelea con su padre, al joven que lloró en mis brazos cuando Roberto murió. Mamá, comenzó con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba ligeramente. Hemos estado hablando mucho, Valeria y yo, sobre el futuro,
sobre nuestros planes, sobre lo que queremos para nuestra familia, asentí, sonriendo, aunque algo en mi pecho comenzaba a contraerse. Valeria le dio un codazo sutil while él continuó. Estamos pensando en comprar una casa más grande, algo en las afueras, con jardín. Queremos empezar una familia pronto. A la alegría me inundó. A pesar de todo, a pesar de la frialdad de Valeria, la idea de ser abuela me llenaba de una esperanza renovada. Tal vez un bebé suavizaría a mi nuera, tal vez nos acercaría a todas como familia. Eso es maravilloso, dije con sinceridad. ¿Y cuándo planean comenzar a buscar? Fue entonces cuando Valeria habló por primera vez. Su voz tenía ese tono educado pero glacial que siempre usaba conmigo. Ya encontramos la casa perfecta. De hecho, ya hicimos una oferta, pero hay un pequeño problema con el enganche. A mi mente comenzó a trabajar rápidamente. Sabían que yo tenía algunos ahorros, el dinero del seguro de vida de Roberto, mi pequeña pensión como maestra jubilada. No era mucho, pero era mi seguridad, mi colchón para los años que me quedan. Sebastián extendió la mano y me entregó la caja dorada. Por eso queríamos darte esto hoy, mamá. Es un regalo especial. Tomé la caja con manos temblorosas. Una parte de mí ya sabiendo lo que encontraría dentro, pero negándose a creerlo. El papel era grueso, caro. El moño estaba atado con una precisión que hablaba de horas en alguna tienda elegante. Deshice el lazo lentamente, sintiendo sus miradas clavadas en mí. El papel cayó al suelo revelando una caja de cartón blanco, simple, pero de buena calidad. Levanté la tapa. A la caja estaba completamente vacía. Ni siquiera había papel de seda en el fondo. Solo el cartón blanco y desnudo mirándome como un ojo ciego. Levanté la vista, confundida, esperando una explicación. Tal vez una broma de mal gusto. Pero la expresión en el rostro de Sebastián me dijo que no era una broma. Sus ojos, que alguna vez me miraron con adoración infantil, ahora mostraban algo que nunca pensé ver dirigido hacia mí, desprecio. Es lo que mereces, dijo con una frialdad que me atravesó como un témpano de hielo. Las palabras quedaron suspendidas en él. Valeria sonrió ligeramente, una sonrisa satisfecha que no intentó ocultar. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder, por encontrar sentido a esas 5 palabras que acababan de redefinir mi existencia completa. Kian, ¿qué significa esto? Logar articular. Mi voz sonando lejana incluso para mis propios oídos. Sebastián se puso de pie, y en ese momento pareció más alto, más imponente. Un extraño en el cuerpo de mi hijo. Significa que estamos cansados, mamá. Cansados de tus expectativas, de tu necesidad constante de atención, de tu forma de hacernos sentir culpables cada vez que no te visitamos tanto como quisieras. Hemos trabajado duro por nuestro futuro, y no vamos a dejar que tu egoísmo nos detenga. En cada palabra era una puñalada. Intenté defenderme, explicar que nunca había sido exigente, que siempre les había dado espacio, que mi única necesidad era verlos felices. Pero Valeria me interrumpió con esa voz controlada y venenosa. Por favor, Elena siempre ha sido la víctima perfecta. Pobrecita Elena, tan sola, tan abandonada. ¿Sabes cuántas veces Sebastián ha cancelado planes conmigo porque tú lo llamabas llorando por alguna tontería? ¿Cuántas cenas importantes perdió porque tú necesitabas que fuera a cambiar una bombilla o a revisar una puerta que hacía ruido? Las mentiras brotaban de su boca con tanta convicción que por un momento dudé de mi propia memoria. ¿Había sido realmente tan demandante? Repasé mentalmente los últimos años. Los llamaba una vez por semana, siempre los domingos por la tarde. Si necesitaba ayuda con algo, llamaba a un servicio de mantenimiento. Nunca quise ser una carga. Las pocas veces que había pedido su ayuda habían sido emergencias reales, aun cuando me caí y me torcí el tobillo, cuando se inundó el baño del departamento superior. Ustedes saben que eso no es verdad, dije, mi voz ganando firmeza. Sebastián, mírame. Sabes que nunca he sido así, Ann. Pero mi hijo no me miraba. Mantenía los ojos fijos en algún punto de la pared detrás de mí, como si yo fuera invisible. Valeria continuó hablando, y fue entonces cuando soltó la verdadera bomba. De cualquier forma, vinimos a decirte que necesitamos que nos prestes $50,000 para el enganche de la casa. Es lo mínimo que puedes hacer después de todos los años que Sebastián cuidó de ti. A la cifra era absurda. Representaba casi todos mis ahorros, todo lo que me quedaba para sobrevivir mis años de vejez. Y la forma en que lo pedía, no como un favor, sino como una deuda pendiente, como si yo les debiera algo por el simple hecho de existir en la vida de mí. No tengo esa cantidad,
Mentí, un instinto de supervivencia tomando el control. Los ahorros de tu padre se fueron en el funeral y en los gastos médicos del último año. Apenas tengo para vivir con mi pensión. La máscara de Valeria cayó por completo. Su rostro se contorsionó en una mueca de rabia. ¡Mentirosa! Sé exactamente cuánto tiene. Sebastián me contó sobre el seguro de vida, sobre las inversiones. No te hagas la pobre con nosotros. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. No fue un quiebre ruidoso. No fue dramático, fue silencioso, definitivo, como cuando una rama seca finalmente cede después de soportar demasiado peso. Me puse de pie con una calma que no sabía que poseía. Quiero que se vayan de mi casa, dije con una voz que no parecía la mía. Una voz llena de una autoridad que había olvidado que tenía. Ahora Anne Sebastián finalmente me miró. Por un segundo vi un destello de algo en sus ojos, tal vez arrepentimiento, tal vez miedo. Pero Valeria lo tomó del brazo y lo arrastró hacia la puerta. Antes de salir, ella se volvió hacia mí. Eres una vieja egoísta, Elena. Y cuando estés sola y enferma en algún asilo de mala muerte, recuerda que fue tu propia avaricia la que te llevó ahí a la puerta. Se cerró con un golpe que resonó en todo el departamento. Me quedé de pie en medio de mi sala, sosteniendo todavía esa caja vacía, ese regalo cruel que resumía perfectamente lo que mi hijo pensaba que yo merecía a Nathan, un vacío absoluto. Esa noche no dormí. Me senté en mi sillón, mirando las fotografías en las paredes, y por primera vez en décadas permití que mi mente regresara a ese lugar que había jurado nunca volver a visitar. Pensé en Elena Ríos, la mujer que fui antes de convertirme en madre, antes de elegir la respetabilidad sobre la pasión. Pensé en mis manos, estas manos arrugadas que alguna vez recrearon Vermeers y Rembrandts con tal precisión que hasta los museos se confundían. Durante las siguientes semanas, Sebastián no llamó ni una sola vez. Envié mensajes que quedaron sin respuesta. En mis momentos más débiles, consideré disculparme, rogarles que volvieran, incluso ofrecerles el dinero solo para recuperar a mi hijo. Pero cada vez que tomaba el teléfono, veía esa caja vacía que había guardado en mi armario como recordatorio, y la dignidad me detenía. Fue durante una de esas noches insomnes cuando la idea comenzó a formarse. Estaba leyendo el periódico, una costumbre que Roberto me había contagiado, cuando vi un artículo sobre una subasta de arte que se realizaría en 2 meses. Entre las obras destacadas había una pieza atribuida a un artista argentino poco conocido de principios del siglo XX, Héctor Basquiat. La obra, un paisaje urbano de Buenos Aires, estaba valorada en $500,000. Lo que capturó mi atención fue un pequeño detalle en la fotografía que acompañaba el artículo: una irregularidad en la firma, un trazo que no coincidía con el estilo conocido del artista. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Conocía esa irregularidad, la había visto antes, hacía 40 años, en el pequeño estudio donde aprendí mi oficio bajo la tutela de un maestro falsificador llamado Augusto Moretti. Esa pintura no era un basaldúa auténtico. Era una de las falsificaciones de Moretti, y yo lo sabía porque había estado presente cuando la creó. La idea era absurda, peligrosa, probablemente ilegal, pero mientras más la consideraba, más sentido tenía. Si esa pintura era una falsificación, había otras obras de Moretti circulando en el mercado, atribuidas a artistas muertos que no podían defender su autoría. Y si yo podía identificarlas, si podía demostrar su falsedad, me convertiría en una experta muy valiosa. O mejor aún, podría crear mi propia obra, una última pieza maestra, y venderla como si fuera auténtica. No era venganza, o al menos no era solo venganza. Era una prueba para mí misma, una forma de recordar quién había sido antes de que la maternidad y el matrimonio me convirtieran en alguien que aceptaba cajas vacías y palabras crueles sin defenderse. Comencé a investigar discretamente. Utilicé mis viejos contactos, personas que también habían dejado atrás ese mundo pero que recordaban a Elena Ríos. Descubrí que Augusto Moretti había muerto hace 10 años, llevándose sus secretos a la tumba, pero sus obras seguían circulando, cada vez más valiosas porque nadie sabía que eran falsas. La comunidad artística lo recordaba como un artista menor, no como el genio del engaño que realmente fue. Tardé 3 semanas en preparar todo. Alquilé un pequeño estudio en las afueras de la ciudad.
Lejos de miradas curiosas, compré los materiales necesarios a lienzos viejos, pigmentos específicos, los mismos pinceles que solía usar 4 décadas atrás. Mis manos, a pesar de la artritis leve que comenzaba a afectarlas, recordaban cada movimiento, cada técnica. Decidí crear una obra que pudiera atribuirse a Prilidiano Pueyrredón, uno de los pintores más importantes del siglo XIX argentino. No intentaría falsificar una obra conocida, eso sería demasiado arriesgado. En su lugar, crearía un descubrimiento, una pintura perdida que encajara perfectamente con su estilo y temática. Un retrato de una dama de la sociedad porteña, elegante, pero no demasiado elaborado. El tipo de encargo que un artista de su calibre podría haber realizado por dinero, pero no consideraría su obra maestra. Trabajé todas las noches durante un mes. El dolor en mis manos me recordaba que ya no era joven, pero la concentración me hacía sentir más viva de lo que me había sentido en años. Cada pincelada era un acto de rebelión, no solo contra Sebastián y Valeria, sino contra todas las voces que me habían dicho que debía ser pequeña, silenciosa, agradecida por las migajas de atención que me lanzaban. La obra quedó perfecta. Utilicé todas las técnicas que Moretti me enseñó para envejecer artificialmente el lienzo, para crear las grietas naturales que aparecen en pintura centenaria, para mezclar los pigmentos exactamente como se hacía en el siglo XIX. Inventé una procedencia creíble. La pintura había pertenecido a una familia tradicional de Buenos Aires que había caído en desgracia y necesitaba venderla discretamente. Como intermediaria, me presentaría como Elena Montero, respetable ex maestra de historia del arte, viuda, alguien en quien se podía confiar. Contacté con una casa de subastas de mediano tamaño, no tan grande como para tener departamentos de autenticación exhaustivo, pero lo suficientemente respetable para atraer compradores serios. El director, un hombre llamado Federico Rosas, se mostró inicialmente escéptico, pero cuando vio la pintura, cuando examinó cada detalle, su escepticismo se transformó en asombro. Señora Montero, dijo con voz temblorosa, si esta obra es auténtica, y todos los indicadores sugieren que lo es, estamos hablando de un hallazgo extraordinario. Pueyrredón no tiene muchas obras en circulación. Esto podría venderse por, bueno, no quiero especular, pero varios cientos de miles de dólares. No sería descabellado. Fingí sorpresa, fingí modestia, fingí ser exactamente lo que él esperaba que fueran una anciana, que había encontrado un tesoro en el ático sin entender realmente su valor. Le permití que se sintiera listo al ofrecer manejar toda la venta por una comisión del 20%, cuando podría haber pedido 30%. La autenticación tomó 3 semanas. Cada día esperé la llamada que me diría que habían descubierto el fraude, que vendría la policía, que mi vida cuidadosamente reconstruida se derrumbaría. Pero la llamada nunca llegó. En su lugar, recibí la confirmación a 2 expertos independientes habían autenticado la obra. La subasta se programó para dentro de un mes, justo a tiempo para el cumpleaños de Sebastián. Fue entonces cuando concebí la segunda parte de mi plan. No era suficiente con recuperar mi poder, con demostrarme a mí misma que todavía era capaz. Necesitaba que Sebastián lo supiera. Necesitaba que entendiera exactamente a quién había subestimado. Contraté al notario Herrera para que redactara mi testamento. Le expliqué que quería hacer una lectura formal del mismo, con testigos presentes, como solían hacerse en las familias tradicionales. Él me miró extrañado. Ese tipo de lecturas eran poco comunes en estos tiempos, pero el dinero que le ofrecí disipó sus dudas. Le di instrucciones específicas. A mi hijo Sebastián y su esposa Valeria debían estar presentes, junto con los testigos necesarios. Sería en mi departamento 2 días después de la subasta. La noche de la subasta me vestí con el traje más elegante que tenía, un conjunto negro que Roberto me había comprado para nuestro 25º aniversario y que nunca me había atrevido a usar, porque me parecía demasiado sofisticado. Me peiné el cabello blanco hacia atrás, sin intentar ocultarlo, dejando que mi edad se mostrara con toda su dignidad. Cuando me miré al espejo, reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era la madre sumisa, no era la viuda solitaria, era Elena Ríos, y había vuelto por lo que le pertenecía. La subasta fue en una galería elegante en Recoleta. Me senté en la última fila, observando cómo los compradores ricos pujaban por piezas de arte,
que probablemente nunca apreciarían realmente. Cuando llegó el turno de mi Pueyrredón falsificado, el ambiente cambió. Las pujas comenzaron en $100,000 y subieron rápidamente. $200,000, a 300,000, a 400,000. Vi a Federico Rosa sudando de emoción en el podio. Finalmente, la obra se vendió por $520,000 a un coleccionista privado que ni siquiera estaba en la sala. Un comprador telefónico cuya identidad permanecería anónima. Después de la comisión de la casa de subastas y los gastos, mi cuenta bancaria se infló con más de $400,000. En una sola noche, había ganado más dinero del que había visto en toda mi vida como maestra. Pero lo más importante, había probado que aún podía hacerlo, que las manos arrugadas de una anciana de 65 años todavía poseían la magia que había tenido 40 años atrás. Los días previos a la lectura del testamento los pasé en un estado de calma casi sobrenatural. Sebastián había llamado finalmente, después de casi 3 meses de silencio, pero solo para informarme secamente que no podrían celebrar mi cumpleaños conmigo porque estaban muy ocupados con la mudanza a su nueva casa. Aparentemente, habían conseguido el préstamo que necesitaban. Me preguntó con una voz que intentaba sonar casual si había reconsiderado lo del dinero, porque nunca es tarde para ayudar a tu. Le dije que viniera a mi departamento el domingo siguiente, que tenía algo importante que discutir con él. Algo en mi tono debió alertarlo, porque por primera vez en meses detecté incertidumbre en su voz. Pero aceptó. Valeria y él estarían allí. El domingo llegó con un sol brillante que parecía inapropiado para lo que estaba por suceder. Limpié mi departamento hasta dejarlo impecable. Coloqué las fotografías familiares en lugares más prominentes. Un toque irónico que solo yo apreciaría completamente. Preparé café y compré pastas finas de la mejor panadería del barrio, como si fuera una reunión social normal. El notario Herrera llegó primero, acompañado de 2 testigos que había traído de su oficina. Sebastián y Valeria llegaron 20 minutos tarde, claramente incómodos. Mi hijo llevaba un traje nuevo, caro, probablemente comprado con el dinero del préstamo que tan desesperadamente había necesitado. Valeria estaba radiante, con un vestido de diseñador y joyas que brillaban bajo la luz de mi modesta sala. Querían demostrar que les iba bien sin mí, que habían triunfado a pesar de mi negativa a financiar su sueño. Se sentaron en el sofá, el mismo donde 3 meses atrás me habían entregado una caja vacía. La ironía no se me escapó. El notario Herrera se aclaró la garganta y comenzó a hablar con ese tono formal que usan los abogados cuando tratan asuntos serios. Estamos aquí reunidos a petición de la señora Elena Montero de Peralta para la lectura de su testamento. Aunque la señora goza de buena salud, ella ha expresado su deseo de que todos los interesados conozcan el contenido del documento mientras ella está presente para explicar sus decisiones en Bay. Como Sebastián y Valeria intercambiaban miradas, podía leer sus pensamientos. A la vieja finalmente iba a darles lo que merecían. Probablemente se sentía culpable por su egoísmo anterior. Valeria incluso sonrió ligeramente, esa sonrisa de suficiencia que tanto había llegado a despreciar. El notario comenzó a leer el documento, describiendo primero los activos menores, el departamento, las pequeñas inversiones que todos sabían que existían, algunos objetos personales sin mayor valor. Cuando llegó a la cuenta bancaria principal, hizo una pausa dramática que no había planeado pero que resultó perfecta. La señora Montero posee en su cuenta principal la suma de $437,000. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián y Valeria me miraron con ojos desorbitados. Podía ver sus mentes trabajando, intentando comprender cómo una maestra jubilada con una pensión modesta había acumulado esa fortuna. Valeria abrió la boca para hablar, pero el notario continuó. En cuanto a la distribución de estos activos, la señora Montero ha decidido lo siguiente. Fue en ese momento cuando tomé el testamento de las manos del notario. El gesto lo sorprendió. No era parte del protocolo, pero no protestó. Mi pius de pie, sintiendo cada uno de mis 65 años, pero también sintiendo un poder que había olvidado que poseía. En realidad, dije con una voz clara que llenó toda la habitación. Me gustaría hacer algunos cambios antes de finalizar este documento. Saqué mi pluma, esa pluma negra que siempre llevaba conmigo desde mis días como falsificadora, la misma que había usado para firmar innumerables obras maestras con nombres que no eran el mío. La sostuve sobre el papel,
sobre el nombre de Sebastián, que figuraba como beneficiario principal de mi herencia. ¡Mamá! Sebastián finalmente encontró su voz, y por primera vez en meses sonaba como mi hijo, asustado, vulnerable. ¿Qué estás haciendo? Lo miré directamente a los ojos. Es lo que mereces, dije, repitiendo exactamente las palabras que él me había dicho aquel terrible domingo. Y mientras las decía, tracé una línea gruesa y definitiva sobre su nombre. Valeria se puso de pie de un salto, su rostro distorsionado por la rabia. No puedes hacer esto. Somos tu familia. ¿Ese dinero? Es nuestro por derecho. Me volví hacia ella con una calma glacial. No tienes ningún derecho sobre nada que sea mío. ¿Y tú? Me dirigí a Sebastián. Dejaste de ser mi familia el día que decidí que yo no merecía más que una caja vacía. Sebastián intentó acercarse, extendiendo las manos en un gesto de súplica que llegaba 3 meses tarde. Mama, por favor, few an error. No entiendes. Valeria estaba presionándome. Yo no quería, no. Lo interrumpí. No voy a escuchar excusas. No voy a dejar que conviertas esto en algo que fue culpa de otra persona. Eras un hombre adulto cuando tomaste esa decisión. Eras mi hijo cuando decidiste que yo no valía ni siquiera la cortesía de un regalo real. Cuando decidiste que 40 años de amor y sacrificio equivalían a una caja vacía y palabras crueles. El notario Herrera observaba la escena con fascinación profesional. Sus lentes reflejando las luces del techo. Los testigos miraban fijamente sus zapatos, claramente incómodos, pero incapaces de irse. Sebastián se dejó caer en el sofá, su rostro en sus manos, y por un momento pareció que iba a llorar. Pero Valeria no estaba lista para rendirse. ¿De dónde sacaste todo ese dinero? Exigió saber. Una maestra de escuela no gana eso ni en 10 vidas. ¿Qué hiciste? ¿Robaste? ¿Estafaste a alguien? Sonreí entonces, y fue una sonrisa que Elena Ríos habría reconocido, una sonrisa llena de secretos y satisfacción. Lo gané honestamente. Mentí sin un atisbo de vergüenza, o al menos tan honestamente como se gana el dinero en el mundo del arte. Resulta que tengo un talento especial para identificar obras valiosas. Hace un mes vendí una pieza extraordinaria y el mercado me recompensó generosamente. No era una mentira completa. El mercado sí me había recompensado. El hecho de que la obra fuera mi propia creación era solo un detalle técnico. Ahora continué, volviendo mi atención al testamento. Necesito decidir qué hacer con todo esto. Claramente, no lo dejaré a ustedes. Tal vez lo done a una fundación de arte. O quizás lo use para viajar, para hacer todas las cosas que pospuse durante años porque estaba ahorrando para asegurarme de poder ayudar a mi hijo si alguna vez me necesitaba. Escribí rápidamente en el margen del documento, bajo la mirada atenta del notario. Por la presente, reasigno todos mis activos a ser distribuidos entre 3 instituciones de caridad dedicadas a las artes y la educación, con la excepción de una suma de $10,000 que se destinará a mi funeral y asuntos finales. Mi hijo, Sebastián Peralta Montero, y su esposa, Valeria Rosas de Peralta, no recibirán nada de mi patrimonio. Firmé el documento con mi nombre completo, cada letra trazada con la misma precisión que solía usar para firmar obras de arte con nombres ajenos. El notario Herrera verificó las modificaciones, asintió profesionalmente y procedió a recoger las firmas de los testigos. Todo fue perfectamente legal, perfectamente válido. Valeria estaba lívida, temblando y javiao contenidado. Eres una vieja amargada y resentida. Escupió las palabras como veneno. Toda tu vida has sido una mediocre que no logró nada por sí misma y ahora que tienes un poco de dinero, te crees superior. Sebastián, vámonos. No necesitamos nada de esta mujer. Pero Sebastián no se movió. Se quedó sentado en el sofá, mirándome con una mezcla de dolor y algo más. Algo que podría haber sido respeto si no fuera demasiado tarde para eso. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Realmente me odias tanto? La pregunta me atravesó. A pesar de todo, a pesar del dolor que me había causado, seguía siendo mi el bebé que sostuve en mis brazos en el hospital, el niño que cuidé durante incontables noches de fiebre, el joven que consolé durante su primera ruptura amorosa, pero también era el hombre que me había mirado a los ojos y me había dicho que no merecía nada. ¿No te odio, Sebastián?, respondí con una honestidad que me dolió más que cualquier mentira. Pero tampoco voy a seguir permitiendo que me trates como si no tuviera valor. Durante toda tu vida te di todo lo que tenía. Sacrifiqué mis sueños,
mis ambiciones, incluso partes de mí misma que creía importantes. Todo para asegurarte un futuro mejor. Y la primera vez que te dije que no podía darte algo que necesitabas, me castigaste con la crueldad más refinada que podrías haber elegido. No fue solo decirme que no, fue hacerme sentir que toda una vida de amor y dedicación equivalía a nada, a una caja vacía. Me acerqué al armario y saqué esa caja, la que había guardado como recordatorio durante estos 3 meses. La sostuve frente a él, ese objeto que había llegado a simbolizar todo lo que había salido mal entre nosotros. Esto es lo que pensaste que merecía tu madre. Y tal vez tenías razón. Tal vez esto es lo que merecía por haber sido tan ciega como para no ver que te había criado, para que creyeras que el mundo te debía todo sin dar nada a cambio. Coloqué la caja en sus manos. Él la tomó automáticamente, mirándola como si la viera por primera vez. Valeria intentó arrastrarlo hacia la puerta, pero él se resistió, sosteniendo la caja como si de repente entendiera su peso real. Mamá, comenzó, pero no pudo terminar. No había palabras adecuadas para este momento, ninguna disculpa que pudiera deshacer lo que había hecho, ninguna explicación que pudiera justificarlo. Pueden irse ahora, dije suavemente. El notario necesita finalizar algunos detalles del documento. Y ustedes ya no tienen razón para estar aquí, Anne. Esta vez, Sebastián se levantó. Caminó hacia la puerta como un hombre derrotado, todavía sosteniendo esa caja vacía. Valeria lo seguía, furiosa, murmurando amenazas sobre abogados y testamentos impugnados que ambos sabíamos que no llegarían a ninguna parte. El testamento era sólido, legal, inatacable. En la puerta, Sebastián se detuvo y se volvió hacia mí una última vez. Sus ojos estaban rojos, húmedos, y por un momento vi al niño que había sido. Lo siento, dijo, y sonó sincero, pero ambos sabíamos que era demasiado tarde para que esas palabras importaran. Yo también, respondí, y era verdad. Sentía por nosotros, por lo que habíamos sido y lo que nunca podríamos volver a ser. Sentía por el niño que había criado con tanto amor y que se había convertido en un extraño capaz de tanta crueldad. Pero sobre todo, sentía por la mujer que había sido, la que habría aceptado esa humillación en silencio porque creía que eso era lo que significaba ser una. La puerta se cerró detrás de ellos, y esta vez el sonido no fue violento sino final, definitivo, como el último capítulo de un libro que se cierra para siempre. El notario Herrera terminó de organizar los papeles, me hizo firmar algunos documentos adicionales y se fue con sus testigos, llevándose consigo la evidencia legal de mi decisión. Me quedé sola en mi departamento, en medio de un silencio que ya no se sentía vacío, sino lleno de posibilidades. Las fotografías en las paredes ya no me parecían reliquias de una vida perdida, sino recordatorios de quién había sido en cada etapa, incluyendo las partes de mí que había intentado enterrar. Esa noche, saqué mis viejos materiales de pintura, no los que había usado para la falsificación, sino mis propios pinceles, mis propios lienzos. Por primera vez en 40 años, decidí crear algo bajo mi propio nombre. No un Pueyrredón, no un Basaldúa, no una obra maestra de museo, solo una pintura de Elena, para Elena, sin pretensiones de ser algo más que lo que era Anne, el trabajo honesto de una mujer que finalmente había recuperado su voz. Paint me, autorretrato. No me embellecí, no oculté las arrugas ni las manchas de la edad. Me pinté exactamente como era una mujer de 65 años, con cabello blanco, ojos que habían visto demasiado, manos que habían creado belleza y engaño en igual medida. Pero sobre todo, me pinté con dignidad, con la postura erguida de alguien que había sobrevivido a la peor traición y había salido más fuerte. Los meses siguientes fueron una revelación. Sin Sebastián y Valeria en mi vida, sin la constante ansiedad de tratar de mantener una relación que solo me causaba dolor, descubrí una libertad que no había conocido desde mi juventud. Usé parte del dinero para renovar mi departamento, no de manera extravagante, sino cómoda. Compré nuevos materiales de arte. Me inscribí en talleres de pintura donde conocí a otras personas que compartían mi pasión. También hice algo que nunca pensé que haría. Contacté con algunos de mis viejos colegas del mundo del arte, aquellos que recordaban a Elena Ríos, no para volver a la falsificación. Ese capítulo estaba cerrado definitivamente, sino para compartir mi conocimiento de manera legítima. Comencé a dar consultorías privadas sobre autenticación de obras, usando mi experiencia única para ayudar a coleccionistas a evitar fraude. La ironía no se me escapaba a la antigua falsificadora.
Ahora protegía a otros de falsificador. Mi reputación creció lentamente, pero con firmeza. Los $400,000 que había ganado con mi última falsificación se convirtieron en el comienzo de una nueva vida. Una vida que construí en mis propios términos. Doné generosamente a escuelas de arte. Establecí una pequeña beca para estudiantes talentosos de bajos recursos. Esas cosas que habría hecho años atrás si hubiera tenido los 6 meses después de la lectura del testamento, recibí una carta. Era de Sebastián, escrita a mano en un papel simple, sin el membrete costoso que Valeria probablemente habría insistido en usar. La carta era larga, llena de disculpas y explicaciones. Me contaba que se había separado de Valeria, que había comenzado terapia, que estaba intentando entender cómo había llegado a convertirse en la persona que fue ese terrible domingo. No pedía perdón. Al menos no directamente. Solo quería que supiera que estaba trabajando en sí mismo, que había comenzado a comprender el daño que había causado. Terminaba la carta diciendo que si algún día yo estaba lista para hablar, él estaría allí, esperando, sin expectativas ni exigencia. Guardé la carta en un cajón sin responderla. No porque fuera cruel o quisiera castigarlo más, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para decidir si había espacio en mi nueva vida para alguien de mi vida anterior. Tiempo para determinar si era posible reconstruir algo a partir de ruinas tan completas. Un año después, estaba en la inauguración de una pequeña exposición en una galería local. Había donado algunas de mis pinturas recientes, obras que había creado bajo mi propio nombre, sin pretender ser nada más que lo que eran expresiones honestas de una mujer que había vivido muchas vidas. La exposición se titulaba Renacimiento, y aunque el título era un poco melodramático, capturaba perfectamente lo que había experimentado. Estaba parada frente a mi autorretrato, ese que había pintado la noche de la lectura del testamento, cuando sentí una presencia familiar a mi lado. Me volví y allí estaba Sebastián, solo, sin Valeria, vestido de manera simple pero cuidada. Se veía diferente, más delgado, con líneas de cansancio alrededor de sus ojos que no recordaba haber visto antes. Es extraordinario, dijo, mirando el cuadro. Nunca supe que pintabas así a Nara. Hay muchas cosas que no sabías sobre mí, respondí con suavidad. Algunas porque nunca preguntaste, otras porque yo nunca me atreví a mostrarla. Nos quedamos en silencio, dos personas conectadas por sangre y historia, pero separadas por un abismo de dolor y tiempo. Él no intentó abrazarme. No intentó forzar una reconciliación que ninguno de los dos estaba seguro de querer o merecer. Leí sobre tu trabajo como consultora de arte, dijo finalmente. Es impresionante, mamá. Realmente has construido algo notable en ti, aceptando el cumplido, pero sin dejarme llevar por el anhelo. Construido una vida que es mía. Una vida donde mi valor no depende de lo que otros piensen de mí o de lo que pueda darles. Lo entiendo, dijo. Y en sus ojos vi que realmente lo hacía. Y entiendo que tal vez nunca puedas perdonarme, pero quiero que sepas que estoy trabajando para convertirme en alguien digno de tu perdón, incluso si nunca llega y esas palabras. Más que cualquier disculpa elaborada, tocaron algo dentro de mí. No era suficiente para borrar el pasado. No era suficiente para restaurar lo que habíamos perdido, pero era un comienzo, un pequeño brote verde en tierra que había parecido estéril para siempre. Hay una cafetería a 2 cuadras de aquí, dije después de un largo momento. Hacen un café excelente. Si quieres, podríamos ir después de que termine la inauguración. Su rostro se iluminó con una esperanza cautelosa. Me encantaría, no le prometí nada más allá de esa taza de café. No le prometí que olvidaría, que volvería a escribir su nombre en mi testamento, que las cosas podrían volver a ser como antes, porque sabía que nunca volverían a ser como antes. Y tal vez eso era algo bueno. El antes estaba construido sobre una base frágil de expectativas no expresadas y sacrificios no reconocidos. Si íbamos a construir algo nuevo, tendría que ser sobre cimientos más sólidos en honestidad, respeto mutuo y el reconocimiento de que ambos éramos personas completas e independientes, no solo madre e hijo atados por obligación. Mientras la inauguración continuaba, mientras las personas admiraban las pinturas y conversaban sobre arte, me encontré mirando nuevamente mi autorretrato. La mujer en ese cuadro me miraba de vuelta con ojos que conocían la traición,
pero también la supervivencia, con manos que habían creado belleza de la nada, con una postura que hablaba de dignidad recuperada. Pensé en esa caja vacía, ese regalo cruel que había desencadenado todo. En retrospectiva, tal vez era el regalo perfecto después de todo. No porque fuera lo que merecía, sino porque me había obligado a enfrentar una verdad que había estado evitando durante años. Había estado viviendo una vida donde permitía que otros definieran había aceptado migajas de afecto y las había llamado amor. Había silenciado partes de mí misma, porque pensaba que eso era lo que significaba ser una buena madre, una buena esposa, una buena mujer. La caja vacía me había roto, eso era innegable, pero al romperme, también me había liberado. Me había obligado a recordar a Elena Río, esa mujer audaz que había existido antes de que las expectativas sociales y el miedo me convirtieran en alguien más pequeño, más dócil, más aceptable. Mientras cerraba la galería esa noche, con la promesa de un café con Sebastián esperándome, supe que sin importar lo que sucediera conmigo, sin importar si lográbamos reconstruir algún tipo de relación, o si ese café sería nuestra última conversación yo estaría bien. Ya no era la mujer que aceptaba cajas vacías, era la mujer que había llenado su propia vida con propósito, pasión y una dignidad inquebrantable. Y eso, descubrí, era más valioso que cualquier herencia que pudiera dejar o cualquier perdón que pudiera dar. Era la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para recuperar las partes de ti mismo que creías perdidas. Nunca es demasiado tarde para trazar una línea sobre lo que no mereces y escribir una nueva historia sobre lo que realmente vales. La caja vacía había sido un regalo después de todo, solo que no era el regalo que Sebastián pretendía darme. Era el regalo que me di a mí misma, la libertad de ser Elena, completa y sin disculpa, por primera vez en 40 años.